de la UPB tiene el honor de permitirles un espacio de reflexión y actualización sobre los avances, desafíos y perspectivas futuras en el campo del trasplante pulmonar. Este conversatorio es la Cátedra del Maestro, aspectos relevantes en trasplante de pulmón. Antes de iniciar este espacio, invitamos al doctor Marco Antonio González Agudelo para que nos brinde unas palabras de apertura. Muy buenos días, muy complacidos de que estén por aquí acompañándonos para esta cátedra del maestro, que es un conversatorio de reflexión en las tendencias que se vienen en medicina y que hace parte de la celebración de los 50 años de de la Facultad de Medicina, de los 30 años de la Facultad de Enfermería y de los 30 años de la Clínica Universitaria Bolivariana. Para este conversatorio invitamos a un egresado nuestro, ilustre, que es el doctor Luis Fernando Ángel. Él es un bolivariano que lleva muy en alto el nombre de la facultad y es un gran embajador en todas las partes donde él ha estado ejerciendo su medicina. Él nos va a hablar acerca de un tema relevante que es el que él mejor maneja, pero maneja otros tantos que ustedes pueden conversar con él luego de la conferencia y nos vamos a deleitar con todo el conocimiento que él nos quiere traer. De antemano le agradecemos y sin más preámbulos le damos la bienvenida al doctor Luis Fernando. El doctor Luis Fernando Ángel Mejía es un médico egresado de la UPB y es el actual director del programa de trasplante pulmonar en NYU Langone Health, uno de los centros más prestigiosos de Estados Unidos. El doctor Ángel Mejía lidera un equipo que ha realizado más de 200 trasplantes pulmonares, con tasas de supervivencia superiores al 93% y pioneros en intervenciones de trasplantes de pulmones afectados por el COVID-19. Su enfoque integra innovación tecnológica, gestión integral y estrategias clínicas de vanguardia, por lo que este encuentro es un referente internacional en medicina translacional, que compartirá su experiencia, casos emblemáticos y aprendizajes desde uno de los programas más exitosos del mundo. Bienvenido, doctor Luis Fernando. Bueno, bienvenidos, muchísimas gracias por venir. Es un gran gusto estar acá nuevamente en Medellín, en mi universidad. A ratos acá estaba contando pues con obviamente mis amigos y compañeros de trabajo, con el doctor Lopera, de que hay veces estas conferencias cuando le invitan a uno por maestro no sabe uno si es porque ha hecho cosas buenas o porque ya está muy viejo uno. Pero aquí estoy con un gran orgullo pues de estar acá. Es importante ahora que veo a todos ustedes, los estudiantes, y ahorita lo podemos contar un poquito en la historia. Son tantos años que ya ni se puede pues uno ir para atrás. Muchos de ustedes no habían nacido ni estaban cerca de nacer. Hubo una conferencia en 1990 por ahí o 1989 de un médico de Estados Unidos que vino. Y así como están ustedes sentados, simplemente escuchamos la conferencia y él vino a hablar de una enfermedad distinta que apenas estaba empezando en los Estados Unidos y en Colombia habrían los primeros casos, que era el SIDA. Y así igualito como están ustedes, fuimos y nos sentamos varios a escuchar a ver de qué estaba hablando él y uno escuchaba todas estas cosas que aunque no eran la realidad acá, el trasplante de pulmón es algo de realidad, pero no es la realidad que todos ustedes están viviendo todos los días porque no es muy común, pero era algo que me atrajo la atención de, hey, estamos hablando de algo distinto, de innovación, de medicina. Todo esto es medicina, aunque lo practiquen o no lo hagan todos los días, es lo que uno hace por paciente. Y, el médico al final nos estimuló en decir, hombre, vamos a tratar de hacer un intercambio
con los Estados Unidos, y ahí empezó mi historia de cómo llegamos a donde estamos ahora. Entonces, cuando están ustedes sentados, no escuchando solamente esta conferencia, sino otra, va a haber en algún momento que va a haber un punto donde ustedes algo les va a dar un clic y decir, esto me llama la atención. Y hay que poner el ánimo, la energía para meterse por ese camino y uno puede llegar a eso. Aquí acabo de ver una de las cosas que más me está alegrando de hoy. Lo voy a hacer parar, párese ahí, porque este es, no, de sorpresa no sabía, es un paciente mío de trasplante de Estados Unidos que vive acá en Colombia. ¿Lo trasplantamos hace cuánto? Bueno, eso me alegra muchísimo, de sorpresa, pues me cae. Muchísimas gracias por venir. Esta es la parte de que son conferencias donde hay una cantidad de partes que dicen, no, esto es lo que hacen, no se hace con frecuencia, de pronto nunca me va a tocar ver un trasplante pulmonar en la vida, pero ahí está. Y son cada paciente, este es uno de los estímulos que uno tiene para tener una carrera como la que tenemos, es tener la posibilidad de estar haciendo esto. Enseguida hago acá la presentación y ya. Entonces vamos a hablar un poquito de el tema de trasplante. Acá está obviamente el doctor Alejandro Londoño también, que es el director del programa de trasplante acá. Con mucha frecuencia hablamos. También seguía a Jairo y a muchos de los pacientes que hemos trasplantado de Colombia acá que viven en Medellín. Y nos colaboramos mucho pues en este tema de... Como todas las cosas, hay unas historias donde hay unos pioneros que hay veces la historia es justo con ellos, hay veces la historia es injusta, ¿no? Este médico se llama el doctor James Harvey y en 1963, o sea, ya hace demasiados años, hizo el primer trasplante en humanos de pulmón. Y ¿por qué digo que la historia a veces es justa o injusta? Porque es un médico que la mayoría de las veces cuando hablan de la historia de trasplante de pulmón no lo mencionan mucho a él, porque se considera que este trasplante fue casi que una locura lo que hicieron. Pero cuenten, como estamos hablando cosas un poquito históricas y perspectivas, y si ustedes analizan y cierran los ojos y se ponen a pensar lo que podría hacer uno en 1963, esto es algo increíble lo que él hizo. Ahorita acabo de venir del laboratorio de patología donde empiezan a mostrar que las cosas antiguas de las cosas como veíamos medicina hace muchos años, los microscopios, las cámaras y las cosas que se tenían. Y uno pensar de que dijo, bueno, vamos a empezar a hacer un trasplante. Ya se hacían trasplantes de riñón, estaban ya también listos para hacer los trasplantes de corazón más o menos al mismo momento. Y ellos habían ya perfeccionado la técnica de cómo trasplantar un pulmón en animales. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacerlo. Si uno se fija la parte de los Estados Unidos, Mississippi es uno de los estados más pobres en Estados Unidos, donde nadie pues imagina que este va a ser el centro de tecnología donde se va a hacer el primer trasplante. Pero él ya tenía pues la idea de cómo hacer la cirugía y el primer paciente que le llegó es el señor que está ahí abajo en la foto. Y empiezan ahí donde están las críticas de qué es lo que pasó. Es un señor que estaba en la cárcel, tenía un cáncer de pulmón. Si alcanzan a ver la radiografía, en el lado izquierdo está muy opacificado todo el pulmón izquierdo y era porque tenía un tumor endobronquial que estaba bloqueando pues el pulmón izquierdo. Y el pulmón derecho que se ve más grande era un pulmón enfisematoso. No había tratamiento efectivo para el cáncer en ese momento, entonces el señor ya pues, no había nada para ofrecerle. Y ustedes se pueden imaginar cómo sería esta conversación en ese momento, decirle, pues, o sea, yo no tengo nada para ofrecerle para usted por este cáncer que tiene, pero la única forma que puedo hacer es, le saco el cáncer, le puedo colocar otro pulmón. ¿Y de dónde va a salir ese pulmón? En ese momento no existía el sistema de donación de órganos como el que tenemos ahora, donde hay gente con muerte cerebral que pueden donar órganos. Entonces empezó, eso es lo que se llamaba donación después de la muerte cardíaca, que es algo que empezó hace por ahí unos 20 o 25 años, empezamos a usar esos donantes. Y entonces ahí fue otro pionero, fue uno de los primeros que usaron ese tipo de donantes para hacer ese tipo de cirugía. Hicieron la cirugía
y el paciente sobrevivió la cirugía. Hizo falla renal y terminó muriendo como a los 18 días y cuando ya murió sacaron los pulmones y el pulmón todavía estaba funcionando bien. Como digo, por muchas de las cosas, porque le hicieron el trasplante en un prisionero, por el donante, en la forma que hicieron el donante, por muchas cosas vieron como esto fue los principios de ética y de pedir autorizaciones de investigaciones, pues eso no estaba tan establecido. Muchas veces pasa en la historia, pero yo siempre quiero recalcar de una historia de un pionero, de cómo en unas situaciones que no son las ideales, en el sitio más adecuado para hacer estas cosas, fue el primero que hizo este tipo de cirugía. De ahí nos pasamos casi que más de 20 años tratando de hacer trasplantes de pulmón y mientras los otros iban y seguían mejorando y mejorando, nosotros seguíamos con problemas para esto. Hasta que en 1983, acá están los doctores Patterson y Cooper Patterson, todavía está ejerciendo. Él está en la Universidad de San Luis en Missouri y la doctora que les voy a mostrar ahora, que es la doctora de nosotros, fue entrenada por él. Y ahí está la sala de cirugía donde hicieron el primer trasplante en Toronto. Toronto todavía es el programa más grande de trasplante del mundo. Hacen más de 200 trasplantes al año. Y ahí hicieron su primer trasplante simple de pulmón y después hicieron los trasplantes bilaterales. La ventaja que ellos tuvieron fue no el aspecto quirúrgico solamente, sino que ya aparecieron medicinas buenas y la más importante para esto era la ciclosporina, que es todavía básicamente lo que usamos en una versión más moderna que es el tacrolimus, que es el mecanismo de acción es el mismo, pero es la misma, pero funciona un poquito mejor y los niveles son más aceptables de esa medicina. Desde ese principio hasta ahora ya van más de 90.000 trasplantes que se han hecho en el año y es una gran alternativa pues que tenemos para nuestros pacientes. Es como cuando pongo a Jairo que obviamente le da pena pararse y estar en todas las cosas, las condiciones en que Jairo llegó y que nos llegan la mayoría de nuestros pacientes, condiciones en las cuales están bastante enfermos, sin capacidad de respirar y poderle ofrecer esto a cantidad de pacientes es bastante importante para nosotros. El número de trasplantes, esta diapositiva, aunque se ve aquí viejo, que paró en el 2017, es cuando pararon de hacer este tipo de gráficas, pero más o menos el número sigue similar, más o menos entre 4.500 a 5.000 trasplantes de pulmón se hacen en el año, de los cuales en Estados Unidos estamos haciendo más o menos unos 2.800 o a 3.000. En la institución de nosotros hacemos entre 80 y 85, este año vamos a terminar por ahí con 90 trasplantes este año. Las condiciones para las cuales se hacen los trasplantes de pulmón son las mismas en las cuales se ven los pacientes con enfermedades pulmonares avanzadas. Entonces ustedes los que ya han rotado por medicina interna, han hecho las rotaciones de enfermedades pulmonares, se van a dar cuenta que las dos enfermedades más comunes son el enfisema o el EPOC y la fibrosis pulmonar. Esas dos terminan siendo las más importantes para el trasplante. De acuerdo a los sistemas como han ido cambiando para poder colocar los pacientes en listas de trasplante, la fibrosis pulmonar ya es el grupo más grande de los trasplantes. Nosotros más o menos un 60-65% son por fibrosis pulmonar. Una de las historias bonitas de medicina que esa sí nos tocó vivir y para ustedes, les digo, es la medicina de los ustedes que están acá sentados en 20 años, les va a tocar yo creo que la época dorada de la medicina. Nosotros, cuando yo reflexiono qué nos tocó a nosotros en medicina, digo, la mejor medicina fue la medicina de nuestros padres, donde a ellos les tocó ver la primera cirugía abierta del corazón, les tocó ver la aparición de antibióticos, de esteroides, de medicinas, de una cantidad de cosas que permitió cambiar la vida. Nosotros nos permitió como ir mejorando en estas áreas, pero a usted les va a tocar lo que es la siguiente fase, que es la medicina personalizada y ver enfermedades curarse o poderse tratar y desaparecer. Cuando yo empecé con trasplante de pulmón, eso hace 28 años, nosotros casi que un 30% de los pacientes que trasplantábamos era con fibrosis quística. Y era una enfermedad bastante dura porque afectaba a los niños y lo estábamos trasplantando ya de 18, 20, 25 años, era que trasplantábamos la fibrosis quística. Ya es una enfermedad rara para nosotros trasplantar,
solamente trasplantamos los que no tienen mutaciones para los que les sirvan las medicinas, y ese grupo cada vez es más pequeño, ya es casi que menos de un 3 o 5% que no tenemos medicinas, los empiezan a tratar desde bebés, y ya los pacientes con fibrosis quística pueden tener una vida normal. Entonces, y eso ya nos tocó a nosotros verlo y a ustedes les va a tocar ver increíblemente en el futuro cosas de enfermedades como la misma diabetes, los cánceres, las cosas que se están viendo. Y eso es una parte súper excitante que les va a tocar pues durante las profesiones de ustedes y todo, decir, hombre, ¿cómo vemos desaparecer enfermedades? O la enfermedad continúa, pero ¿cómo la podemos tratar? Entonces, a nosotros nos tocó ver cómo la fibrosis quística y aunque uno dice, hombre, el trasplante eran los mejores pacientes para trasplantar, se les perdió un buen paciente, para nada, ¿no? Es un gran placer para nosotros no tener que trasplantar pacientes que no tengan la necesidad porque han ido mejorando con los tratamientos. El procedimiento que se puede escoger, los tipos de trasplantes que se hacen son trasplantes simples o bilaterales. En la historia de trasplantes, la mayoría de los trasplantes inicialmente eran por enfisema y se hicieron muchos trasplantes simples, después también por fibrosis pulmonar, y funcionan bien. Es un trasplante adecuado, funciona dándole la capacidad pulmonar al paciente y para salir de cuidados intensivos y poder vivir una vida normal. Ese es un debate que, en cierta forma, cuando yo participo en esto, digo, es casi que increíble que nosotros, después de 40 años de haber estado haciendo trasplantes, todavía nos preguntemos, hey, ¿para ti es mejor un trasplante simple o un trasplante bilateral? Porque, pues, o sea, si llevamos 40 años, ¿cómo no vamos a saber qué tipo de cirugía se le debe hacer al paciente? En mi mente, para mí está clarísimo que a todos los pacientes se les debería hacer un trasplante bilateral, porque, como siempre, tener más es mejor. Y tú tienes más capacidad pulmonar y puedes hacer más ejercicio y más actividad física y más reserva para cuando haya complicaciones, termina siendo mejor. Entonces, en nuestra institución, por ahí un 98% de los pacientes se les hace el trasplante bilateral. Un trasplante simple es porque tenga una parte quirúrgica que es imposible entrar en ese tórax para hacer la cirugía. Es bastante fácil. El debate todavía existe. Nosotros ahora ya acabamos de tener una publicación aceptada mostrando que en enfisema claramente es superior al trasplante bilateral, lo cual la mayoría del mundo ya lo acepta. En fibrosis pulmonar sí existe mucho la idea de una. Yo digo la pregunta es, ¿de acuerdo a quién se la hace? Si tú le haces la pregunta al cirujano que está ocupado, cansado y quiere hacer la cirugía y salir de la cirugía relativamente en una cirugía menos complicada y un poco más fácil, dice, pues, hombre, son muy similares los dos, hagamos un trasplante simple. Pues usted le pregunta al médico, como yo que soy el neumólogo, el que está cuidando los pacientes, el que los tiene que ver antes y el que los tiene que seguir por el resto de la vida, yo prefiero que me llegue un paciente con capacidad pulmonar mayor, con tolerancia al ejercicio mayor y que eventualmente si hay rechazo de pulmón, me arranque a rechazar el pulmón cuando tenga una capacidad por encima de 2,5 litros o 3, que me arranque con una capacidad de 1,3. Entonces, aunque esa no es una respuesta científica, es decir, una persona que ha cuidado pacientes de estos, más de 1,000 pacientes con trasplante, si yo fuera a tener mi trasplante, por favor, deme en 2 pulmones, es lo que yo prefiero. Pero científicamente no hemos respondido esa pregunta para todos los pacientes. De algunos de los avances, esta es la médica que les dije que fue entrenada por el doctor Patterson, es la médica de nosotros, bastante joven. Y es una de las cosas importantes también de lo que es la motivación, el trabajo duro, la buena educación y el buen entrenamiento. Para ustedes también que están aquí en sus carreras, van saliendo, buscan su especialidad y siempre buscar cómo llegar al punto máximo de lo que ustedes pueden en su especialidad. Ella entonces está entrenada en muy buenas universidades en los Estados Unidos, se entrenó con el doctor Patterson en trasplantes de pulmón especialmente y hace mucha cirugía también oncológica de robótica allá pues en nuestra institución y hizo el primer trasplante totalmente robótico allá en la universidad. Acá le está comentando Alejandro, una de las pacientes que trasplantamos hace 6 semanas, es colombiana, viene acá ya por ahí en 2 meses de estar de regreso. Hicimos su primer trasplante también robótico a ella allá.
Desde el punto de vista de noticias y genera mucho, pues salió por todas partes del mundo el primer trasplante y siempre como es el primer trasplante que se hizo por el doctor Hart, el primero por el doctor Patterson, ahí va a quedar la historia de nuestra institución como el primer trasplante robótico bilateral que se hace. Y uno entra a la cirugía y la ve allá ahí sentada como está abajo con el robot, moviendo y haciendo la cirugía. La cirugía, la gran ventaja es que las incisiones son más pequeñas y es una cirugía menos dolorosa, pero desde el punto de vista práctico es una cirugía antes un poco más lenta, que nos da más tiempo isquémico pues al pulmón, lo cual no es ideal, pero sí es increíble pues ver la cirugía. No la hacemos para todos los pacientes, es un grupo limitado de pacientes, pero ahí vamos aumentando el progreso. Pero la parte es, a los que les gustan las partes, las cosas quirúrgicas, que tienen cirugía y todas las cosas, es increíble también los avances que se están haciendo. Y la cirugía robótica, cuando yo entro pues, con frecuencia a algunas de estas cirugías, eso es increíble ver lo que hacen ellos con este tipo de... Bueno, otra cosa. Otro cambio que estamos teniendo en trasplantes, esto es de la época del COVID, que teníamos pacientes aquí pronados en ECMO, 18 pacientes que teníamos al mismo momento en estos, y ese grupo de pacientes trasplantamos más o menos unos 8 pacientes. Increíblemente, la mayoría que pensábamos que no iban a salir, la mayoría salieron y muy pocos terminaron necesitando trasplante. Pero lo que está pasando, y está en el lado derecho, hay un paciente también en ECMO, está uno de nuestros pacientes con fibrosis quística caminando, esperando por un trasplante en una máquina de ECMO. Lo que estoy queriendo mostrar con esto es que ha cambiado un poquito el número de pacientes y cómo trasplantamos nosotros los pacientes ahora. La mayoría de mi carrera, cuando había un trasplante, nosotros llamábamos al paciente a la casa, véngase que tenemos los pulmones, ya llegaban de la casa y lo emitíamos y hacíamos la cirugía. Ahora estamos casi que un 40% de los pacientes que tratamos están hospitalizados, muchos en ECMO, en ventiladores, porque el sistema de trasplante está en una forma en que los pacientes más enfermos están en el tope de la lista. Como están más enfermos, a esos son los que se les puede hacer el trasplante primero. Entonces estamos trasplantando pacientes bastante enfermos. Ahora, el objetivo principal de esto es llevar pacientes como los que acaban de ver en la parte anterior, supremamente enfermos o en la casa supremamente enfermos, a volver a tener vidas normales. Pues acá están fotos de algunos de estos pacientes. Este primero que está con la hija ahí en el matrimonio, uno de los primeros pacientes que cuando yo llegué otra vez a Nueva York, tenía una hipertensión pulmonar severísima. Y cuando lo trasplantamos del trasplante salió supremamente mal el señor de la cirugía. El pulmón bien, pero él supremamente inestable. Estuvo en ECMO por lo menos 3 semanas con una miopatía por esteroides y por cuidados intensivos que no se podía mover. A los 3 meses apenas ya podía mover los brazos y eso. Pero lo único que él me decía es, lo único que yo quiero es hacer esto, caminar a mi hija a su matrimonio. Y yo le dije, Estefanía, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Tenemos un centro de rehabilitación supremamente bueno y lo vamos a hacer. Y así todas son las historias. El señor que está al lado con todos con las llamas, este señor lo tratamos también con hipertensión pulmonar de 74 años. Era un grupo ya pues que casi que nadie se le metía a estos trasplantes, pero de una fortaleza impresionante. Ha tenido 4 nietos desde el trasplante más y una gran familia. Están las historias. Y aquí Jairo está también, que tiene su tremenda historia. La hija de Jairo está estudiando medicina ya en los Estados Unidos. Es una cantidad de cosas hermosas las que se logran con estos trasplantes. Entonces hay que acordarse que, o sea, aunque son muchos los retos, cada persona tiene una vida, cada persona tiene una historia y lo que podemos hacer, por eso es la satisfacción mía tan grande con trasplante, es de tener estos pacientes que no tienen esperanza de nada, que están simplemente luchando para poder respirar y de un momento para otro pues decir, oh, me da esta oportunidad de un trasplante y volver a tener una vida donde estoy otra vez
disfrutando mi familia y disfrutando las cosas. El problema con algunos de los trasplantes es con los pulmones más que con todos los otros tipos de trasplantes, es que la sobrevida a largo plazo tiene más limitaciones por las complicaciones del trasplante, porque es más difícil y porque hay más rechazo en infecciones. Sin embargo, es bastante común para nosotros que los trasplantes medios, pues que las pacientes con trasplantes bilaterales de pulmón vivan más o menos hasta los 7, 8 años y si sobreviven el primer año, más de 10 años. A algunos no les puede sonar eso como un número muy grande comparado con trasplantes de riñón o hígado. A los de hígado pueden vivir 20 o 30 años. Esto no es un gran número pero a mí eso no me afecta y nunca le digo eso a los pacientes de trasplante. Le digo, ninguno de nosotros que está acá sabemos cuánto vamos a vivir. Usted no sabe si tenga su trasplante, que va a ser el que va a vivir 25 o 30 años. Tengo una paciente que ya tiene 34 años de trasplantada y está bien. O sea, le pusimos su segundo trasplante hace por ahí unos 6 meses, después de 34 años de su primer trasplante. Uno nunca sabe cómo va a ser, pero va a ser tratar de disfrutar y es lo mismo para todos nosotros, disfrutar cada día lo mejor que uno pueda y irlo pasando, pero hemos ido mejorando. Nosotros, cuando empezamos con esto, yo me acuerdo que los pacientes entraban a cirugía y las familias se despedían como, bueno, es un 50-50, pues de la mitad de que salgan, la mitad de que no salgan, y ya eso es raro, pues ya muy raro que un paciente de nosotros no sobreviva el primer mes de trasplante, es un 98% o 99% sobreviven el primer mes. Entonces ha ido mejorando eso. Yo tengo, como digo, pacientes ya, muchos que han sobrevivido más de 20, 25 años, pero también tenemos pacientes que se nos mueren el primer mes. Es la realidad del trasplante y por eso son pacientes todos muy evaluados y que no tengan muchas otras posibilidades. ¿Qué es lo que nos está afectando el trasplante? Es esta condición que se llama la bronquiolitis obliterante, que es una parte de la falla del allograft, pues, o del trasplante crónica. Y el pulmón es el que tiene más problemas con esto porque obviamente la parte inmunológica, la parte de isquemia le pasa a todos los órganos, pero estamos expuestos al medio ambiente. Ese es el órgano que tú trasplantas, pero obviamente está la contaminación, la aspiración, las neumonías, las infecciones, y eso afecta más y hace que haya una incidencia más alta de rechazo y es lo que nos afecta a la sobrevida de los pacientes. Ahora esto es lo que les va a llegar a ustedes y nosotros ya estamos empezando a ver algo, pero en el futuro, eventualmente lo que nosotros hacemos hoy, cuando si alguno de ustedes entra en el mundo del trasplante, pero igualmente va a ser con muchas cosas, es de que en vez de ser como estaba en la revista, pues acá en Time Magazine hace varios años, decir como a un bebé cuál va a ser el futuro de que usted va a tener Alzheimer's, cáncer, de que va a tener algún tipo de enfermedad. Con el trasplante nosotros queremos entender cuál es el riesgo suyo de que va a tener rechazo, el riesgo suyo de infecciones, el riesgo de infecciones por citomegalovirus o cosas que puedan afectar el trasplante. Y eso hemos ido mejorando. Ya tenemos cosas muy sencillas, el monitoreo que hacemos de los pacientes diarios con sus pruebas de función pulmonar. Ya podemos medir el DNA del donante, cuánto está circulando en el recipiente y si hay un rechazo o hay una infección o algo, eso se puede aumentar y lo vamos midiendo y se va monitoreando algo. Entonces vamos a tener la posibilidad de detectar problemas un poco más temprano para poderlo tratar más agresivo. Y hay medicinas nuevas que están apareciendo también que pueden tener un potencial para mejorar esto. Por ejemplo, hay de una enfermedad que no está relacionada al trasplante de médula ósea. Hay unos pacientes de médula ósea que desarrollan nuestra condición de la bronquiolitis. Y a esos pacientes los empezaron a tratar con unas medicinas que llaman unos ROT2 inhibitors y les mejoraron la bronquiolitis. Ahora estamos haciendo 2 estudios clínicos en ya nuestro centro y a nivel pues, del NIH, uno de la compañía farmacéutica, donde estamos evaluando estas medicinas para pacientes que tengan un rechazo agudo, empezando la medicina para prevenir rechazo crónico o el rechazo crónico. Entonces, esta parte del rechazo crónico, yo creo que le vamos a encontrar cosas de detectarla más temprano, tratarlo más agresivamente y de pronto encontrar medicinas que puedan mejorar. Entonces, ahí el futuro del trasplante puede ir mejorando bastante también. Entonces vamos a pasar de esta parte donde nosotros estábamos sentados en nuestra oficina esperando que el paciente llegaba y de pronto encontrábamos que las pruebas de función pulmonar le cayeron un 30%, no sabemos cuándo,
y ya estaba tarde y están en un rechazo a un punto donde vamos a poderlo monitorear para encontrar si hay rechazo temprano porque tenemos forma de tratarlo. El problema es que si lo cogemos muy tarde ya no podemos salir de eso. También el futuro es, hay otras opciones y estamos ahora con los xenotransplants, son de trasplantes pues, de marranos. Acá este es el médico que es el director de nuestro Instituto de Trasplante en la izquierda, el doctor Montgomery. Están haciendo los primeros trasplantes de riñón. Ya hemos hecho por ahí unos 5 trasplantes de esos, de riñón de marrano a humanos. Y ahí vamos pues en esos estudios clínicos. También ya se hizo uno de corazón. Y es increíble pues la tecnología y las cosas que se están haciendo para humanizar pues esos órganos para poderlos transplantar. Este es un estudio que vamos a empezar a hacer probablemente el año entrante con una compañía ahí, que ustedes ven el nombre de United Therapeutics, que está desarrollando, haciendo pulmones artificiales, pero no pulmones artificiales como una máquina, sino que lo que ellos hacen es que sacan de un marrano, le sacan el pulmón, denaturalizan todos los tejidos, solamente queda como el bioesqueleto del pulmón y después con las células humanas vuelven y forman el pulmón. En el momento, estuvimos en el laboratorio de ellos hace unos 2 o 3 meses, ya tienen un pulmón entero, no de un tamaño muy grande, pero que funciona. Y vamos a empezar a hacer estudios con ellos. Realmente creo que esto se va a demorar mucho porque el sistema capilar está muy complicado y hemos visto que desarrollan mucho edema pulmonar pues, después de la repercusión. Pero van a ver el futuro pues, de esto, o sea, el futuro del trasplante. Muchas de las cosas que estamos como hoy, como de innovaciones o algo, van a decir, hombre, por Dios, esta gente tenía que esperar que alguien se muriera para hacer un trasplante, o en vez de que ya podemos ordenar el órgano cuando queramos, o de un marrano, o tener un órgano que podemos hacer nosotros en esta forma con tissue engineering. Esta es la patología de ese tipo de pulmón. Ustedes pueden ver ahí, ustedes recuerdan un poquito de patología y histología. Se ve en la parte inferior los alvéolos que se ven supremamente bien y el pulmón. O sea, patológicamente ya lo podemos hacer, pero la parte clave donde ha habido un poquito más de dificultad técnica es la membrana alveocapilar, que tiene la tendencia pues a que si se aumenta mucho la presión, hace mucho edema estos pulmones, pero la mejoría ha sido impresionante en los últimos 4 o 5 años. Entonces, aunque muchos de ustedes nunca van a estar expuestos a un trasplante o a un paciente que necesite un trasplante o que haya hecho un trasplante, la idea de esto es en medicina van a ver ustedes cantidad de oportunidades para hacer cosas distintas que puedan ir mejorando los pacientes y siempre recordarse de qué es lo que se puede hacer para cada paciente. Como le ven a ustedes aquí, lo ven ahí con Jairo, la realidad es de que esto, que es un paciente a la vez, puede lograr grandes cambios en ellos y grandes mejorías. Y hemos ido progresando bastante, no lo rápido que quisiera. Yo quisiera ya llegar, pues cuando uno termine su carrera, decir, hombre, estos pacientes de trasplante, después de una cirugía exitosa, pueden vivir 30, 35 años con mínima inmunosupresión. Eso probablemente no me va a tocar a mí, pero les va a tocar a ustedes. De que ya van a decir los órganos, tenemos un sistema en que el matching entre el recipiente y el donante es mucho mejor, podemos manejar la inmunosupresión con dosis mucho menores, monitorear los pacientes mucho mejor. Entonces el futuro y es el futuro que les va a tocar a ustedes. El futuro de la medicina, creo que ustedes están en la época que va a ser la época de oro de la medicina y van a estar pendientes de todos los progresos y todas las no, cosas que nunca se imaginaron que uno pudiera hacer, pudiera curar, que pudieran manejar bien, las van a ver y las van a ver con mucho más frecuencia. Con eso, pues muchas gracias por estar. Un gran gusto verlos a todos ustedes, acá a todos los estudiantes también, también a los compañeros de trabajo y el Tiger Place. Finalizamos la presentación y continuamos con el conversatorio.
Muy bien, voy a invitar a Alejandro aquí a la mesa. Alejandro es también egresado del programa de medicina interna de la UPB. Hizo neumología en Santa Clara, en San Ignacio, en Bogotá. Trabaja en la clínica Cardiovid. También es profesor nuestro en los posgrados y es el director del programa de trasplante de Cardiovid, de trasplante pulmonar. También tenemos aquí al doctor Lopera. Antonio Lopera es otro egresado nuestro, un famoso egresado, el director del Hospital Pablo Tobón Uribe. También nos complace mucho tenerlo por acá. Y yo creo que así como Luis Fernando, como Alejandro, como Antonio, pues tenemos una gran cantidad de egresados ilustres que es nuestro propósito traerlos de nuevo a la Facultad de Medicina, a la universidad, para que compartan con todos ustedes estas experiencias que son muy inspiradoras. Vamos a hacer en este conversatorio dos momentos. El primer momento, vamos a hablar de algunos temas acerca de técnicos, acerca del trasplante de pulmón, para que entre Luis Fernando y Alejandro nos digan cuál va a ser realmente el futuro y cómo estamos nosotros también desde Medellín, desde Colombia, pues empujando estos programas para también beneficiar todos los pacientes que lo necesitan. Y luego, el segundo momento, unas 3 preguntas inspiradoras con Luis Fernando y con Alejandro para que nos motiven a nosotros por qué es importante y por qué es tan valiosa esta profesión que ustedes eligieron. Entonces, dentro de las primeras cosas, Luis Fernando, agradeciéndole mucho pues esta conferencia tan inspiradora, quiero preguntarte, ¿y qué hay de los donantes? ¿Por qué están llegando ustedes entonces a mirar la posibilidad de tener órganos no humanos y humanizarlos para el progreso del trasplante de pulmón? Uno de los problemas más grandes que existe en trasplante en general, o sea, no tengo los números de Colombia, pero en Estados Unidos hay más o menos 120.000 personas esperando por trasplantes. La gran mayoría es por trasplante de riñón, casi que 90.000, y el resto por otros órganos. El número de donantes que hay en Estados Unidos es más o menos unos 18.000 donantes. Entonces, faltan muchísimos órganos pues, para los pacientes. La donación de pulmón es una de las más complicadas sí, bueno, y es un buen momento para hablar de donación de órganos. No quiero poner a que alguien se sienta bien o mal, porque es una decisión muy personal, pero sí es algo que le digo, y sobre todo un grupo como de acá, que hay un grupo bastante jóvenes, cada uno tiene que tomar, eso no es una decisión que se debe esperar para cuando desafortunadamente uno esté en la situación de que, bueno, tuvo un accidente, está con muerte cerebral, quiere donar o que no quiere donar. Yo creo que es importante que cada uno exprese su opinión de qué quiere hacer. Si quiere o no quiere ser donante es totalmente respetable, pero que la persona que está al lado suyo o la persona que lo conoce sepa cuáles son sus deseos, porque es cantidad de los donantes que nosotros perdemos, es porque simplemente no expresaron sus deseos, la familia no sabe qué quieren hacer o alguien tiene un sentimiento contra la donación de órganos y eso es un problema. Nosotros hemos trabajado muchísimo, porque para donar pulmones, más o menos de cada 100 donantes, solamente recobramos los pulmones en unos 20 o 22. O sea, es un número bastante bajo el que recuperamos los pulmones y estamos trabajando intensamente en manejar los donantes y es muy importante con el doctor Lopera en el Pablo Tobón, con el grupo en la cardiovascular, con la gente en el San Vicente, con todos los hospitales, en ponerle mucha importancia al manejo del donante. Porque desafortunadamente lo que pasa es que el paciente llega con un trauma de cráneo severo, nadie cree que va a sobrevivir y o no hacen una resucitación efectiva y dejan que el paciente se muera sin el mayor efecto de poder ser donantes, o si el paciente está intubado esperando ya que le hagan la pronunciación de muerte cerebral, nadie le pone cuidado. Entonces tenemos mucho problema con el número de donantes, la calidad de los donantes, y por eso uno tiene la esperanza de que en el futuro el paciente llega con una enfermedad renal, pulmonar o de hígado,
y necesita un trasplante, y en vez de tener que ir a través del proceso de una lista de espera de meses, algunas veces hasta años, simplemente decir, vamos a tener el órgano disponible para ustedes y lo vamos o a construir o a esperar la parte del trasplante de animales. Lo que digo con el trasplante de animales, aunque ha habido mucho progreso y estamos mucho más cerca ahora, pero esta historia la llevo escuchando yo 30 años y todavía no hemos llegado. Estamos mucho más cerca y el día que pase y funcione bien, va a ser increíble, pero no estamos pues a la vuelta de la esquina. Los pacientes que trasplantamos con los trasplantes de riñón, el nivel de inmunosupresión que tenemos que usar es astronómico comparado con el resto para prevenir que haya rechazo. Entonces todavía nos falta tiempo, pero se va a llegar a eso. Gracias, Luis Fernando. Alejandro, y nosotros acá, ¿cómo estamos manejando esa lista de espera y cómo está nuestra red de recuperación de órganos para los pacientes que requieren trasplante? Gracias, Marco, por la invitación a estar aquí. La verdad es que no me podía perder esta conferencia de Luis. Trabajamos juntos hace muchos años con Beatriz y con Luis en el Pablo Tobón, con Antonio, y la verdad pues es que yo me siento muy orgulloso pues de en algún momento haber sido el jefe de Luis. Bueno, en todo caso, pues hombre Marco, la situación nuestra es diferente y no ha sido fácil. A ver, Luis hablaba de, no sé, 180.000 personas esperando trasplante en los Estados Unidos. Nosotros tenemos aproximadamente 4.000 personas, de las cuales 3.500 aproximadamente son de riñón. Y en el país puede haber en este momento 80 personas en lista de espera de trasplante de pulmón. Quiero confesar que además quería venir a oír a Luis y preguntarle, porque tengo una conferencia en el Congreso de Neumología que es ahora el 20 de septiembre, del 17 al 20 de septiembre, y están todos invitados, es aquí en Medellín, y me pusieron una conferencia, Luis, de que cuántos centros de trasplante de pulmón debe haber en el país. Tiene veneno, porque tiene veneno porque, a ver, no solamente en esta ciudad, sino en Bogotá, ha habido como intenciones de que proliferen los centros de trasplante. Y ahora le preguntamos a Luis el qué opina de eso. Además, pues para ponerlo en mi conferencia. Pero lo cierto del caso es que, a ver, la estrategia que hubo en este país de que todos fuésemos donantes por ley, digamos que no ha sido lo suficientemente efectiva, ¿cierto? Porque cuando se trató de implementar y tal vez en Barranquilla un médico o una médica pues, digamos que aludiendo a la ley dijo, usted es donante y con la familia tuvo una dificultad, la médica fue amenazada y tuvo que salir por la puerta de atrás del hospital porque la iban a linchar. ¿Cierto? Entonces, igual todos somos donantes por ley, pero se sigue preguntando a la familia y si la familia expresa que no dona los órganos, pues igual ese donante no se toma. Eh, la cantidad de donantes disponibles para pulmón es poquita, ¿cierto? Es poquita. Y digamos que en lo que hemos hablado con Luis nos diferencian muchas cosas, ¿cierto? Porque digamos que Luis en Estados Unidos puede decir a qué horas va a ser la extracción. Nosotros aquí, pulmón es el último que se entera de a qué horas es la extracción y no hay manera de recuperar el órgano que muchas veces trabajándole en cuidado intensivo, tú puedes poner otra vez viable ese pulmón porque la extracción es en media hora o en 2 horas y no hay tiempo de recuperarlo. Y Luis nos contaba que casi que la mayor parte de sus trasplantes son electivos a las 8 de la mañana y eso no sucede aquí. ¿Por qué? Pues porque si programan la hora de la extracción a una hora decente, los cirujanos están frescos, los anestesiólogos están frescos
las cosas van mejor. En cambio, aquí es una urgencia que se presenta y no hemos podido, pues esto inclusive en el Instituto Nacional de Salud se ha ido conversando a ver qué posibilidades hay de que los grupos de trasplantes lleguemos a unos acuerdos donde sea benéfico para todos, pero en especial para los pacientes. Aquí, digamos que en la medida en que Riñón tenga 3.500 personas esperando, es la que pone casi siempre la hora de la extracción, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es una de las diferencias y ahí vamos conversando. Gracias, Alejandro. Se me ocurre, puede ser una pregunta torpe, yo creo que sí, pero hay tantas necesidades de pulmones y si sabemos que aunque no es el ideal por la sobrevida de un trasplante simple, está bien, no se puede emplear el órgano extraído para 2 pacientes. No es una pregunta torpe, es la pregunta real de la cual digo que en cierta forma me da como increíble que llevamos 40 años todavía y no hemos respondido eso. Y ahora el artículo va a salir, yo creo que en 1 o 2 meses ya está aceptado pues para publicación en el American Journal of Transplantation, donde miramos de toda la información de los pacientes con enfisema, con trasplante simple o bilateral. Y donde los resultados eran mejores, pero el argumento más grande que tuvimos era ahí mismo en Nueva York, en la Universidad de Columbia, ellos hacen también un número grandísimo de trasplantes, más o menos 110, 120 al año. Y el 75% son trasplantes simples. Y el revisor del artículo fue el cirujano del programa competidor de nosotros que hace trasplantes simples. Entonces, la misma pregunta nos decía de un momento, pero es que podemos trasplantar muchas personas más. Entonces, lo que les digo, esa no la pregunta suena como súper obvio. Que obviamente, si los resultados son similares, podemos usar los 2 pulmones, ¿por qué no hacen 2 trasplantes? Digo, porque esa es la falta de que ustedes no están manejando los donantes todo el tiempo. La historia es al revés. Para tú hacer un trasplante simple, tiene que estar el pulmón absolutamente perfecto, porque vas a dar uno solo. Y esos son los pulmones más raros, los donantes más raros de encontrar. Casi todos los donantes tienen algún problema, tienen algo de neumonía, tienen algo de aspiración, tienen un pulmón colapsado. Entonces la respuesta es al contrario. Usted dice, estos pulmones que usted no los hubiera tomado, porque usted va a usar los 2 pulmones, ya puede usar este donante. Entonces antes lo que ha mostrado es que el uso de los trasplantes bilaterales se usan más donantes que normalmente no se usarían, porque debemos tomar el riesgo. Entonces, si este paciente tiene unos pulmones que no los tomaríamos, con estos 2 pulmones, con esta neumonía, obviamente se va a mejorar y los podemos tratar. Nos llevó casi que 4 meses este argumento y el artículo lo rechazaron 4 veces. Nosotros no cedíamos, el hombre no cedía hasta que hubo que mandarlo como a otra instancia. Es decir, o sea, porque esa pregunta sigue siendo y hay gente que sigue peleando. Sin embargo, la realidad, y está en una de las slides que mostramos ahí, el mundo se ha ido moviendo al bilateral. O sea, el 80% de los trasplantes que se hacen ahora para el enfisema ya son bilaterales. Cuando empezamos era más o menos 50-50. En fibrosis pulmonar también ha ido aumentando mucho el número de trasplantes que se hacen bilaterales. Entonces, la parte del donante, intuitivamente sí dice, no, pero me usan los 2 pulmones, pero no, la realidad es que esto lo que nos ha permitido es usar pulmones que no son ideales para ayudar a más gente. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Otra pregunta para que vamos cerrando es, ¿cuál es el futuro de la cirugía robótica en el trasplante? Bueno, esa parte es hasta interesante porque los programas, y obviamente acá pues, el doctor lo opera con el Pablo Tobón, cómo las instituciones hacen esos esfuerzos tan grandes y nosotros de crecer el programa, de un programa que empezó pues hace 8 años que no hacíamos trasplantes, a volvernos el número 1 en outcomes, en resultados y en todas las cosas allá, y hacer pues toda la parte científica y publicaciones y salir, y el programa pues tratar de ir creciendo, entonces íbamos aumentando las referencias y nosotros ya más o menos teníamos 200 pacientes que nos llegaban
Hace un año se hizo pues el primer trasplante robótico. Salen las noticias en el New York Times, se nos duplicaron al otro mes. Ya teníamos el doble de pacientes de trasplante que quieren venir y todo el mundo quiere que le hagan la cirugía robótica, porque suena pues la cirugía robótica es lo mejor que me pueden hacer. Y realmente no es la mejor cirugía, la otra cirugía es perfecta también, es más rápida y todo. Pero obviamente es un progreso que se está haciendo. Hemos mejorado muchísimo el tiempo. La primera cirugía robótica se demoró. Un trasplante, uno quiere desde que el paciente llega y se arranca la implantación de los órganos hasta terminar, más o menos en 4 o 5 horas terminar los 2 trasplantes. En este nos fueron 10 o 12 horas, o sea, mucho más tiempo. Y ya hemos ido disminuyendo y disminuyendo más el tiempo en estos trasplantes. Eventualmente se va a poder hacer mucho más, pero va a haber un grupo de pacientes que la cavidad torácica es muy pequeña, que tienen linfadenopatías, que tienen cirugías previas en las cuales es mucho más difícil hacerlo. Entonces no creo que va a ser el futuro de todos los trasplantes. Pero desde el punto de vista de innovación y de promoción de un programa, hay veces con todo el esfuerzo que se hace desde el punto de vista académico, se hace algo que atrae las noticias y se volvió que nos llegan pacientes ya de todas partes de Estados Unidos y hasta de otras partes del mundo que quieren ir a Nueva York. Ese es el trasplante robótico, aunque no califiquen y de todas maneras ya pues los vemos y se hace el trasplante, pero sí es. Muy bien, vamos a cambiar de segmento. Para mí pues es un honor y un placer estar al lado de Luis Fernando. Luis Fernando y Beatriz también es egresada nuestra, compañera de Luis Fernando. Desde el segundo semestre eran novios, se casaron, ya tienen 3 hijas. Antes vivían en San Antonio, ahora luego se pasaron para Nueva York. Donde llegan les va muy bien, triunfan y son muy inspiradores para nosotros. Beatriz es radióloga y es especialista en radiología de cuerpo, y también tiene pues un gran prestigio donde va a trabajar. Todo eso y nada que decir pues de Alejandro, de Antonio Lopera, y por aquí veo pues muchos también egresados nuestros. Está Juan Luis, que también es profesor del programa de cuidado crítico, están nuestras investigadoras, está nuestro director de la facultad, profesoras, etcétera. Y todos vienen a mirar por qué somos buenos. Entonces, ¿por qué somos buenos? Por estas cosas, por estos retos que nosotros somos capaces de enfrentar. Yo a Luis Fernando lo conocí cuando yo estaba en el primer año de medicina interna, no les voy a decir cuándo. Y ellos estaban rotando en el Hospital Pablo Tobón Uribe como estudiantes de medicina interna. Estaba Luis, estaba un grupo muy bueno, muy retador, porque en esa competencia de formación, entonces Luis, que era muy inquieto y que además un poquito soberbio, llegaba con sus preguntas. ¿Y cómo era posible que el R1 no las contestara? Entonces, en esas nos la pasamos, pero hicimos una empatía impresionante, somos muy amigos. Él es ciclista, él monta con nosotros en el grupo en bicicleta y nos vamos a recorrer las montañas del mundo en bicicleta y es un tema absolutamente enriquecedor. Antonio Lopera también va con nosotros y realmente yo creo que eso nos mantiene a nosotros motivados, inspirados, vivos y por eso hacemos lo que hacemos. Entonces, con Luis hemos tenido una amistad y con su familia y con sus hijas muy buena, muy interesante de toda la vida. ¿Qué le puede decir Luis a ustedes para que tengan esa inspiración y que sean capaces de soñar, pero de hacer verdad esos sueños? ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo fue ese tema que se fue de Colombia por la inspiración de un doctor que vino acá a dar una conferencia, llegó a un país donde éramos absolutamente extraños, aprendió otro idioma que cuando nosotros nos educaron no éramos bilingües y tuvimos que empezar a estudiar el otro idioma
ya cuando teníamos algunas taras cerebrales neurológicas, que ya era mucho más difícil, y adicionalmente meterse a un sistema de salud diferente y a un sistema de formación diferente. ¿Cómo enfrentaron ustedes ese tema? No, muchas gracias por la pregunta. Dos cosas para decirles. Primero, aunque comentamos del médico que vino y dio la conferencia, como la estoy dando yo ahora hace tantos años, y fue la persona que como que me motivó a decir, bueno, ve, si hay una posibilidad de entrar a los Estados Unidos y qué hay que hacer. Ah, a pesar de todos los años y ya, pues, o sea, yo me gradué aquí en 1992, o sea, ya hace muchísimos años. De todas las personas que he conocido a través de una carrera tan larga, el médico que más me inspiró es el mismo médico que estuvo con Marco y conmigo en esa rotación. Es el doctor Gonzalo Correa, que ya muchos de ustedes no van a tener el placer de verlo en práctica, pero nosotros tuvimos un médico que fue el que nos guió a todos. Y con seguridad ustedes van a tener también acá en la Universidad, en la Bolivariana o en algunas de las rotaciones, cuando van al Pablo Tobón, la cardiovascular o alguna de las instituciones, alguna persona en alguna especialidad, que ustedes van a ver algo especial en ellos, que dice, esta persona ejerce esta profesión en una forma muy especial que me inspira. Y nosotros ahora estamos hablando acá de este tipo de procedimientos supremamente avanzados, que muchos van a decir, no, es que a mí eso, pues ni en los sueños quiero llegar a hacer eso, y a mí eso no, ese no es el punto de que va a ser el médico más especializado en la cosa más especializada en el mundo. Es el médico que decide ser un médico en un pueblo de medicina general, pero que lo hace por las razones correctas y lo quiere hacer, es supremamente importante y necesitamos médicos en todas las cosas. Lo único que yo le digo a la gente es, en el transcurso de las vidas de ustedes, para mí fue ese momento como, o sea, no es el momento importante que yo esté hoy aquí, pero es el momento de que en la vida de todos ustedes, y yo creo que eso va a pasar y casi todos los que ya estamos más adelante, va a haber alguna situación que pudo haber sido totalmente irrelevante, como fue cuando este médico vino y dijo, hey, voy a hacer un intercambio con gente que vaya a los Estados Unidos, ¿quién quiere ir? Y estaba el doctor Tisnes, que era el decano, terminó la conferencia, me paré, le dije, doctor, cuando eso arranque yo quiero ir, y fui la segunda persona que fue. Y eso cambió la vida, llegar al punto donde yo estoy. Eso fue el momento que cambió la situación, donde uno ver alguna pista o alguna de las cosas. Entonces, para nosotros y ya una vez uno se mete por ese camino, si va con motivación, con luchas, con deseos de hacerlo, eh, va a salir adelante. Hay una frase que me dijo el doctor Gonzalo Correa en ese mismo semestre que estamos hablando aquí con Marc. Terminó la rotación y era una época, pues ahora no, yo no sé cómo está la situación para ustedes, creo que está muchísimo mejor, pero en la época de nosotros, cuando la gente estaba saliendo de medicina, uno escuchaba que había medicinas, nada que tenga el problema con la profesión de ser taxista, pero decían, hay médicos que están manejando taxis. Entonces yo me acuerdo que le decía al doctor Gonzalo Correa, le decía, doctor, yo estoy preocupado que, pues, que no va a haber trabajo donde termine uno, pues yo manejando taxi. Y entonces él me decía, vea Luis, usted nunca va a terminar manejando un taxi. Y no va a terminar manejando un taxi porque es que hay cosas con las que uno entra a estas carreras que van a marcar la diferencia. Y no es el conocimiento es una cosa increíble porque muchos de ustedes van a tener el estudiante que es el mejor, el que más medicina sabe, el que más estudia los libros y el mejor. Y probablemente yo era uno de esos, era bastante estudioso. Pero esa no era la parte importante. Y él nunca me dijo, eso no es la parte importante. El tiempo le va a dar el conocimiento. Además, ese es el arte de la especialidad. Yo me he especializado tanto al llegar a un área tan pequeña que es tan pequeña que es mucho más fácil. Si yo fuera un médico internista general, sería probablemente no muy bueno, porque ya es demasiado lo que hay que saber. Y no, en cambio, uno se va especializando y cada vez es más poco. Entonces, el conocimiento no es el problema. La parte importante es la actitud. Y es lo que él me decía, Luis, usted muestra interés por sus pacientes y es lo que me ha llevado a mí toda la vida, porque hacemos trasplantes tan riesgosos, que es una de las partes que reconoce el programa de nosotros. Nosotros nos llegan trasplantes rechazados de todo el mundo, que no los aceptan y nosotros los tomamos. ¿Por qué? Porque son pacientes que yo les quiero ayudar y podemos tomar el riesgo. Entonces, una de las cosas más importantes para ustedes es siempre decir,
yo tengo una presión donde lo más importante es nuestros pacientes y hay que luchar para los pacientes y tener la motivación de salir adelante. Y él me decía así, mientras usted tenga ese interés que usted tiene y esa pasión por ayudar a los otros y por hacer las cosas mejor, siempre le va a ir bien en medicina. El conocimiento va a llegar con el tiempo. No me tienen que preocupar de saber todas las respuestas, de sacar el mejor examen. El tiempo sí les va a dar la respuesta para eso. Pero es la motivación por sus pacientes y de querer ayudarles a ellos y hacer siempre lo mejor. Y eso es lo que hace esta carrera inigualable. Yo tengo una familia de personas que han tenido trabajos importantes en otras cosas. Estamos rodeados de cosas y de personas pues que hacen muchísimas cosas. Allá en Nueva York, el aspecto entre la parte financiera de negocios de los bancos más grandes del mundo, el grupo de amigos y de gente con muchos de ese tipo de trabajo, y todos ellos reconocen, o sea, todo lo que nosotros hacemos no tiene nada de importancia comparado con lo que nosotros hacemos. Y por eso lo que digo es acá, simplemente ver acá a Jairo hoy, eso es lo que me hace en la vida a mí, de tener pacientes, de que están en esta situación y si pueden salir adelante. Entonces esa es la parte más importante de cómo vamos a llegar, que sí, que llegamos allá. Las hijas mías todavía dicen que yo no hablo inglés y yo tampoco creo que hablo inglés, pero sí me comunico, porque ustedes todos hablan inglés, la mayoría de ustedes. Tienen una cantidad de ventajas impresionantes comparado como cuando nosotros llegamos a la primera rotación, cuando hice esa rotación del internado, que les cuento que este médico dijo, bueno, vamos a hacer el internado, yo me voy para allá, llego a San Antonio. Ya, pues no hay mucho tiempo por el cuento de la historia, porque no estuvo buena historia. Nos fuimos dos compañeros, uno que es el hermano del que fue el decano aquí anterior, pues de Osorio Baker, y nos fuimos los dos. No tenía no es que no tuviéramos recursos, pero obviamente para viajar a Estados Unidos era difícil, entonces nos fuimos en un avión de carga de Tampa. Y como la cortada del cabello, las motiladas eran tan costosas allá, nos fuimos rapaditos. Entramos a Miami en un avión de carga, dos pelados de 23 y 25 años, en blue jeans calvitos. Y estos entonces, ¿y a qué vienen? No, somos estudiantes de medicina, en un avión de carga de medicina. Y estos, entonces dije, ¿y para dónde van? No, para Texas. Y en Texas, bueno, vamos a llamar. Entonces empiezan las cosas de, ustedes en Estados Unidos, aquí son el doctor Luis Fernando Ángel Mejía. Entonces, cuando me registran allá, yo soy el doctor Mejía, porque en Estados Unidos usan el last name. El último nombre es el apellido. Entonces llaman a la universidad, preguntan por el doctor, que vienen dos estudiantes, dos estudiantes del señor Luis Mejía, el Luis Ángel y el señor Agustín Osorio. No, no están. Esos no están registrados acá. Ya íbamos pues para el sitio, estos van deportados de una, pues estos no tienen por dónde entrar. Agustín, que era más avispado que yo y más conocedor, ya había viajado más, dijo, no, diga que pregunten por Mejía y por Baker. Nos encontraron a colmo de males en esa época y todavía creo esas rotaciones se hacían con visas de turismo. Pero todos los estudiantes de todas las universidades necesitan las visas pues de estudio. Entonces, digamos, estos vienen con visa de turismo en un avión de carga de Tampa, calvos, a estudiar medicina. Casi, eso se volvió como 4 o 5 horas allá, pues hasta que ya finalmente nos dejaron entrar. Llega uno a la universidad y era un sistema donde a duras penas uno entiende, pero no puede hablar. Porque yo no, o sea, pues cuando uno no habla inglés, uno puede entender, pero que salgan las palabras en un grupo es supremamente difícil. Pero la motivación y el deseo se veía y las cartas de recomendación salieron y salió toda la pieza, empieza a ir ahí creciendo y creciendo y logramos sacar una carrera que pues está muy bien. No, a mí agradezco pues que me han traído acá y todas las cosas, pero es lo que se pudo hacer y obviamente aquí toqué, ahí está Beatriz también, pues mi esposa, que el año pasado sacaron un artículo en el colombiano de algo de lo que nosotros estábamos haciendo y la crítica que todos me matan, usted no mencionó a Beatriz en todo el artículo. Obviamente no he podido hacer nada de esto si no fuera también cuando me fui a ella y yo solo no me puedo ir, tengo que ir con alguien. Pero son historias muy buenas, pero la parte importante y el mensaje que hoy les quiero dar no es
el sitio del trasplante es, piensen en algunos de sus profesores, aquí en Antioquia, en Medellín, en la Bolivariana, alguno de los profesores de ustedes va a ser alguien del que los inspire. Puede que sea a llevarlos a sitios de tecnologías altas y de cosas muy complicadas. Puede ser hacer un médico general o un médico que está haciendo cosas más para la comunidad, pero lo que sea que los inspiren. Y siempre acordarse que todo esto es irrelevante si no lo estamos haciendo por el paciente. Todo lo que hacemos es hacer lo mayor que podamos para que los pacientes salgan adelante. Muy bien, muchas gracias Luis Fernando. Esta es una historia muy inspiradora. Nuestros egresados pues son personas que siempre son muy destacadas, son embajadores nuestros. Donde hay un bolivariano puede llegar otro con toda seguridad, y eso es lo que reza el espíritu bolivariano. Por aquí nos van a hacer una pregunta. Moisés, preséntese, por favor. Muy bien, muchas gracias, Moisés. Qué gusto, hombre, de tantos años. Gracias. Buenos días, yo me llamo Francisco Calle, también soy médico bolivariano, compañero de Moisés, también fue mi compañera, Fernando y Ana María que está acá. Y veo a muchos y de verdad siento un gran orgullo. Como lo dijo Moisés, es demostrar, pero todos son demostrar, porque es una generación que creo que ha sido brillante. Hemos recibido una educación muy importante, nos han formado como buenos seres humanos, buenos profesionales. También recuerdo al docente, claro que sí, el doctor Marcos, duro, ay Dios mío, nos ponía a estudiar, nos hacía sufrir, pero hoy lo reconocemos como un gran maestro y es el líder de nuestra facultad y de verdad pues profesor de profesores. Al doctor Alejandro lo he escuchado en muchas charlas, pero hoy por hoy siento también un gran agradecimiento con él. Créanme que cuando uno viene a una charla de estas charla es de verdad, como su nombre lo dice, es inspiradora, motivadora. Y siento una gran alegría por todo lo que comenta el doctor, por todo lo que viene para el futuro nuestro, para nuestros pacientes. Y quiero darles un testimonio de vida y gratitud. Mi tío es Jairo. Cuando él estuvo acá en Colombia, yo soy el jefe de hospitalización de la Clínica Bolivariana. Y lo llevamos a consulta de neumología.
Y le dije a otro gran profesional médico bolivariano, Felipe Campo, que Felipe, mi tío que lo veo todo enfermo, está con dificultad para respirar, lo veo mal. Me dijo, hermano, venga, hagámosle una espirometría, lo valoramos, miramos, función renal también fallando. El doctor José Nelson Carvajal, que también trabaja el tema de trasplantes con el San Vicente. No, Pacho, hay que hacer algo por él, miremos rápidamente. Se iba a quedar 15 días en Colombia porque él radicaba en Nueva York hace muchísimos años. Y me dijo, no, yo no puedo quedarme sino 8 días más. Le dije, pues maestro, se va a tener que quedar para ahí 3 meses. Creo que fue lo que quedó en ese momento. Lo estudian en la cardio, porque lidera el profe, y se va para Nueva York y sigue por allá. Ah, pero no quería sino los neumólogos disque de la Unión. Y todos, no, no, mira, Luis Fernando. Finalmente, su condición de salud cada vez más deteriorada y por fin consultaron con el doctor Luis Fernando. Y voy a decirlo como me lo dijo él. Desde el primer momento que lo vi, cuando me saludó, no en inglés, sino en español, ¿y qué estás haciendo acá, Jairo? ¿Qué te pasó? De verdad, su apellido, doctor, hace honor a su profesión. Es un ángel para todos. Y de verdad es así. Créame que en la familia todos nos reuníamos, nos conectábamos vía WhatsApp, rezábamos, sale ese trasplante y empieza el proceso. Y hoy por hoy, mi tío ya está radicado acá en Colombia. Cada 6 meses viaja. Me dijo, en septiembre, octubre tengo que ir porque tengo la cita con Luis y voy, visito a mi familia y se queda. Y con orgullo lo digo, ha sido también inspirador. Mi prima, la hija de Jairo, se llama Sara. Y Sara ya está estudiando medicina en Syracuse, pero también pidió pasantía. Y me dice, adivine con quién voy a pasar a hacer mi pasantía. Yo, ¿con quién? Yo, casa de Sarita. Con el doctor Luis Fernando. Oiga, qué orgullo. Muy, muy agradecido, profundamente agradecido con Beatriz, con Luis Fernando, con Moisés, que también fue mi compañero, con Ana María. Ellos siguieron un poquito adelante porque yo perdí patología. Teníamos unos profes que, pues los recuerdo con gratitud, no mucha, que eran los doctores Bedoya y Hidrón. Claro, nuestros profes, pero es que yo no estudiaba casi patología, pero les digo mentiras. Me dedicaba más al fútbol, hincha del poderoso, vámonos para conciertos, vámonos para no sé dónde, y perdí. Pero hoy por hoy sigo reconociendo en ellos unos ejemplos inspiradores, motivadores, y de verdad, mil y mil gracias por todo lo que han hecho. ¿Alguno de los estudiantes, residentes, profesores quiere hacerle alguna pregunta al doctor Luis Fernando, al doctor Alejandro? No, eso va adelante. Y no solamente con San Antonio. Está muy bien. Sí, sí. Juan Luis también estuvo en San Antonio, también fue alumno de Luis Fernando. Y varios estuvimos allá. Yo tuve el honor de vivir en la casa de ellos. Entonces estuvo todo bien. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estos son los momentos que son inspiradores, que los vamos a seguir promoviendo y que cada mes, en lo posible, vamos a tener un egresado ilustre aquí dándonos experiencias de vida. Muchas gracias a todos. Le damos cierre al conversatorio y los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar en contacto con los próximos eventos.